Amados hermanos, muy buenas noches. En el amor del Señor nos saludamos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión que tenemos todos los miércoles. Como siempre lo hacemos orando, dándole gracias a Dios porque una oportunidad más de encontrarnos de esta manera. Oramos, mis hermanos, inclinamos nuestros rostros y decimos: en el nombre de Jesús venimos delante de ti, bendito Dios, dándote gracias porque una semana más nos podemos reunir de esta manera. Amado Dios, tener comunión contigo, amado Espíritu Santo, pedirte que seas nuestra guía, nuestra fortaleza. Tú estás en medio de nosotros, amado Dios, cuando nos damos cita para orar y para meditar en tu bendita y en tu santa palabra. Gracias, Dios mío, por permitirnos tener comunión contigo, tener comunión entre hermanos. Oramos, Padre, te damos gracias, te bendecimos tu santo nombre. Glorificamos tu nombre eternamente y para siempre. Bendito Dios, gracias. Gracias por la familia espiritual que tenemos en el templo. Gracias, Dios mío, por la familia que tú nos has dado, por nuestros esposos, por nuestros hijos. Bendito Dios. Bendecimos nuestros hijos. Nuestra bendición transmitiremos a nuestras generaciones, porque tu palabra dice: bendito es el fruto de tu vientre. Nuestros hijos serán grandes en la tierra, heredarán la tierra, dice tu palabra. Amado Dios, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amado Dios, gracias, porque nosotros, a través de tu santa palabra, somos transmisores de bendiciones. Te agradecemos, Señor. Oramos también por nuestra patria, nuestro Perú. Bendícelo, Padre, la agricultura, la pesquería, el mar peruano. Bendícelo grandemente, Señor. Que no falte, bendito Dios. Aunque nuestras autoridades anuncian hambruna, nosotros anunciamos abundancia. Bendito Dios, no nos faltará nada, nos sobrará aún para bendecir a los que no tienen. Bendito Dios, gracias por contar con tu ayuda, dice tu palabra. Aunque la tierra se llene de tinieblas, en nosotros resplandecerá la luz de Jesucristo. Creemos en ti, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro proveedor. Amado Dios, gracias por bendecir nuestra mesa, nuestra casa, nuestra cocina. Gracias, Dios mío, por bendecirnos, por cuidar de nosotros. Si tú tienes cuidado de las aves, ¿cuánto más cuidarás de tus hijos que te amamos, que confiamos en ti? Amado Dios, gracias por todo. Bendito Señor, en esta noche, instrúyenos en tu palabra, enriquece nuestra fe. Queremos confiar en ti cada día, y la fe solo viene por el oír, y el oír tu bendita palabra. Despierta en nosotros, Señor, ese deseo de seguir aprendiendo tu bendita y tu santa palabra, que es lo que nos sostiene y nos da vida. Amado Dios, dice tu palabra: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amado Dios, gracias por alumbrarnos a través de tu santa y tu bendita palabra. Bendito Dios, gracias, en el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Gracias al Señor, mis amados hermanos. Vamos a continuar conociendo a este hombre de Dios llamado el apóstol Pablo, juntamente con su hijo espiritual, que lo amaba tanto, este joven Timoteo, que ya llevan más de 15 años juntos, trabajando para la gloria de Dios. Timoteo ha aprendido mucho en estos largos años de las experiencias del ministerio del gran apóstol Pablo, porque unirse a personas así, terminaremos siendo muy bendecidos. Elige con quién caminas, elige con quién te acercas. Nunca te acerques a una persona negativa, a una persona que no tiene fe en Dios. Puedes trabajar con ella, pero transmite lo que tú aprendes. De eso se trata, hermanos, no dejarnos influenciar de personas negativas, de aquellos que todo lo ven negativo, de las personas pesimistas. Timoteo se unió al gran apóstol Pablo y ahora, hermanos queridos, será él el pastor principal de la tremenda iglesia de Éfeso. Él tendrá que hacerse cargo de esta iglesia porque ha aprendido al lado del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo sabe por qué lo designa a él, porque ve en él
potencial, a pesar de sus limitaciones de Timoteo, de siempre querer estar en segunda línea, de siempre querer ser la mano derecha, pero ahora le toca, ahora llegó su oportunidad, como nos llegará nuestra oportunidad también a nosotros, hermanos. Le llegó su momento de brillar con luz propia, y Timoteo lo hará muy bien, lo tiene que hacer muy bien. No en vano se ha capacitado, no en vano ha sido el hijo espiritual del gran apóstol Pablo. Vamos a continuar, amados hermanos. Nos quedamos en el mensaje anterior cuando el gran apóstol Pablo, a pesar de que estaba muy cerca a Timoteo, sin embargo le escribe 2 cartas, no solamente una. En nuestras Biblias, si ustedes se dan cuenta, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento 1 Timoteo y 2 Timoteo. 2 cartas le escribió. Pero vimos el mensaje pasado que el gran apóstol Pablo, hermanos, a pesar de que lo tenía cerca a Timoteo, se presenta con su palabra de autoridad. Pablo, apóstol de Jesucristo. Él solamente usaba ese título de apóstol cuando él estaba a punto de imponer su autoridad como apóstol, nombrado por Jesucristo, por Dios, no por ningún hombre. Porque al apóstol Pablo no lo llamó hombre alguno, lo llamó Dios, el Dios Todopoderoso. Él está cumpliendo su ministerio que Dios le encomendó. Y eso es lo que le quiere hacer notar y despertar en la mente de Timoteo. No te está escribiendo un hombre, te está escribiendo el apóstol. Y el apostolado a mí me lo dio Dios. Por lo tanto, no soy yo el que te ordena, sino es Dios mismo el que te está dando las órdenes. Porque los hombres de Dios hablan en el nombre de Dios. Cuando un pastor predica, cuando un líder predica, está hablándonos Dios. Nunca miremos a la persona. Digamos, Dios me está hablando a mí. Dios me está dando su palabra. Entonces, pues, vemos aquí, amados hermanos, dice, la carta de Pablo a Timoteo tiene un extraño acento que suena como a militar. Sí, así si tú lees el 1 Timoteo y 2 Timoteo, tiene un acento, hermanos, que suena como que estarían hablando militares. Especialmente porque él estaba preocupado de que los efesios, la iglesia de Éfeso, aprendieran a amar más. Eso es lo que Dios, hermanos, exhortó incluso a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. Le dijo, tú eres una iglesia trabajadora, le dice Dios, le dice Jesucristo a Éfeso. Pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Lo que el apóstol Pablo está queriendo, amados hermanos, es que los efesios aprendan a amar más. Que no sean, hermanos, el amor es algo tan esencial en el cristiano. Por algo Jesucristo dijo, la gente conocerán que eres mi discípulo si amas, si perdonas. Porque uno para perdonar hay que amar. El que no perdona no ama, pues, no ama. Entonces, hermanos, al punto central de la epístola era así le decía el apóstol Pablo: Timoteo, habla a tu comandante, sé un buen soldado. Si tú ojeas 1 de Timoteo, vas a encontrar estas palabras. El apóstol Pablo le dice: Timoteo, habla a tu comandante. Y comandante es un término militar, ¿verdad? Ahí se identifica el apóstol Pablo como un comandante. Timoteo, habla a tu comandante, sé tú un buen soldado. No son términos militares estos. Por supuesto que sí. Tal vez, hermanos, porque el apóstol Pablo estuvo encadenado a un soldado romano durante 2 años que estuvo preso en Cesarea. Acuérdense que el apóstol Pablo estaba encadenado de un brazo con un soldado romano. Por lo tanto, pues no es raro que él haya aprendido el lenguaje militar, porque 2 años estuvo al lado de soldados romanos. Entonces, Pablo estaba más familiarizado con las expresiones militares, pero más que todo, Pablo pensaba en sí mismo como un padre que enviaba a su hijo espiritual a una guerra. Así era, hermanos. El apóstol Pablo era como un padre que enviaba a su hijo a una guerra. Al ponerlo él en la iglesia de Éfeso,
lo estaba mandando a una guerra, porque es una guerra, hermanos, lo que va a enfrentar Timoteo. ¿Y qué va a necesitar para salir victorioso? Timoteo iba a tener una batalla entre sus manos y necesitaba prepararse para esta batalla. Así fue que Pablo usó términos como pelea. En 1 Timoteo vas a leer batalla, encarga y manda. Son términos frecuentes en 1 de Timoteo. Pelea, batalla, encarga y manda. Todos son términos militares. Estas palabras usan los militares, hermanos. A un militar siempre en su vocabulario vas a encontrar esto. Pelea, batalla, encarga, manda. Términos militares. Palabras que casi nunca usó en sus otras epístolas. No vas a encontrar. En las otras epístolas no vas a encontrar. Se podría traducir: esta es la orden militar que impongo sobre ti. Así le hablaba el apóstol Pablo. Milita la buena milicia. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Milita la buena milicia. Esta es una palabra griega usada para milicia. Implica una prolongada campaña militar. No una batalla aislada. No. Y las dos mejores armas de Timoteo, según Pablo, sus armas que va a usar para esta batalla, para esta guerra, son la fe y una buena conciencia. Esas son las armas que usará Timoteo en esta batalla, en esta guerra. ¿Cuáles son esas armas? No son pistolas, no son granadas de guerra, no. Las armas que Timoteo usará en esta batalla será la fe y una buena conciencia. Grábate estas dos palabras en tu mente. La fe y una buena conciencia. Esas cosas quizás no se parezcan a un tanque blindado. No. Sin embargo, en este tipo de guerra que Timoteo iba a pelear, serían armas muy eficaces. La fe y la buena conciencia. Vamos a ocuparnos de ellas. En la carta, hermanos queridos, a los Efesios, en el capítulo 6, del versículo 10 al 17, Pablo había mencionado varias piezas del armamento espiritual con las cuales debemos vestirnos todos los cristianos. Si tú lees Efesios capítulo 6, del 10 al 17, vas a encontrar la armadura que todo buen cristiano debe usar. No sé si tú lo estás usando. No sé si yo lo estoy usando. Vamos a investigarlo. Una era, en Efesios, hermanos, se mencionan 7 armas que el cristiano debe usar. 7 armas. Pero aquí, en esta parte, el apóstol Pablo a Timoteo solo le menciona 2. ¿Ya? Lo menciona la fe y la buena conciencia. Son armas del cristiano, que todo cristiano, hermano, no solamente Timoteo. El apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo, pero eso también va para nosotros. Nosotros también somos soldados de Cristo. Nuestro comandante, nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, tú y yo, soldados de Jesucristo somos. Y debemos estar vestidos con la armadura de Efesios 6. Aquí el apóstol Pablo le menciona a Timoteo 2 armas, que son la fe y la buena conciencia. ¿A qué se refiere cuando le dice que una de las armas con la que él va a pelear será la fe? ¿Qué se refiere, hermanos queridos, la fe? A la verdad del Evangelio. A la verdad del Evangelio. Timoteo debería aprender y permanecer en ella. Las verdades de la palabra de Dios, del Evangelio, de las buenas nuevas. Es un arma, hermanos. La fe en la palabra de Dios es una arma ofensiva contra el diablo, contra el mundo, contra la carne. Eso es lo que le está enseñando el apóstol Pablo a Timoteo. Debería aprender y permanecer en ella. Si uno no sabe por qué está luchando, nunca sabrá si ha ganado. La fe es muy importante, hermanos. Eso lo vamos a estar estudiando seguramente más adelante con más intensidad a qué se refiere. Pero cuando habla de la fe, está hablando del Evangelio, de las buenas nuevas,
de la palabra escrita, que nosotros como buenos cristianos, la fe nos defenderá de los ataques del enemigo a nuestra mente. Si no sabes la palabra, ¿cómo te vas a defender? Cuando la fe es lo que nos ayuda a defendernos. Porque el diablo lo primero que hace es ponernos dudas en nuestra mente. Tú no eres salvo, tú no sirves para cristiano, tú siempre te equivocas, siempre fallas. Pero si tú sabes la palabra, tú vas a decir: yo soy santo porque estoy santificado a través de Jesucristo. No porque yo lo merezca, sino porque Jesucristo pagó con su vida en la cruz del Calvario mi salvación. Y yo sé que soy una persona útil para Dios. Eso entonces, con la fe en el Evangelio, vas a destruir los argumentos negativos que el diablo manda a tu mente. Muy importante, hermanos, la fe. Y otra arma que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo para que pelee su buena batalla, para que pelee esa guerra espiritual a la que se va a enfrentar. Porque no es poca cosa, hermanos, ser líder, pastor de una iglesia tan problemática como era Éfeso, tan grande como era Éfeso, con tantas supersticiones, con tantos mitos, con tanta palabrería vana. Por eso es que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo cómo se va a enfrentar, con una fe viva. Y la otra arma es una buena conciencia. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿Cómo lo entendemos esto? A una buena conciencia, lo cual se refiere a que el ser interno esté en comunión con el Espíritu Santo. Nuestro ser interno, hermanos, una buena conciencia, dice, amados hermanos, se refiere a que el ser interno esté en comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Una buena conciencia. No tengo nada de qué arrepentirme. No tengo nada que me mortifique. No tengo nada que me acuse, que me señale con el dedo. Tengo una conciencia limpia y tranquila. Una buena conciencia. Tengo una comunión con el Espíritu Santo. Porque estoy transparente. Nada escondo. Nada lo hago a escondidas. No peco. No hago lo malo. Y si no hago lo malo, no me esfuerzo, hermanos, en hacerlo mejor. Entonces tendrás una buena conciencia. Pero si tú por ahí como padre tratas mal a tu esposa, como esposa no respetas a tu esposo, como hijo eres contestalón con tus padres, como trabajador eres rebelde, entonces ¿qué buena conciencia vas a tener? Todo te va a acusar. Si tú mientes, si tú hablas malas palabras, si tú haces las cosas mal, ¿cómo estará tu conciencia? ¿Limpia? No, va a estar cochina. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tienes que tener fe y una buena conciencia, que tu ser interior esté tranquilo, que pongas tu cabeza en la almohada y te quedes dormido, porque no tienes nada, ningún peso en tu conciencia. Eso es importante, ser libres, vivir sin ataduras, sin nada que nos acuse. Eso cuando lo logras, cuando tienes una buena conciencia. La conciencia implica estar en buenas condiciones con tu fuero interno y también mantener una cordial relación con Dios. Si tú haces las cosas bien, te esfuerzas en hacer lo bueno, dejas de hacer lo malo y aprendes a hacer el bien, amados hermanos, nuestra relación con Dios será cordial. Porque Dios nunca va a tener comunión con un mentiroso, con un chantajista, con un falso, con un hipócrita. Dios nunca, hermanos, con un amargado, con un resentido, con uno que guarda rencor, con uno que quiere vengarse. Dios nunca guardará una buena comunión. Si algo malo te hicieron, déjalo en las manos de Dios. Perdona, voltea la página y sigue para adelante con tu conciencia limpia, y tu comunión con Dios será cordial. Y Dios te sacará de las situaciones en las que te has metido. Dios te sacará. Pero cuando tú tengas una buena conciencia, entonces tu relación con Dios será fluida. Aprendamos eso, hermanos. Eso le enseñaba el apóstol Pablo a Timoteo. Muy importantes estos dos armamentos del cristiano: la fe en Dios y la buena conciencia. Qué importante, hermanos. Tómalo en cuenta en tu diario vivir.
Usa estas armas, la fe y la buena conciencia. La fe vigorosa y una buena conciencia son indispensables para ejercer una buena milicia, una buena batalla. Sin estos dos armamentos, seremos derrotados, avergonzados por el diablo. Tengamos, hermanos, fe en la palabra de Dios y una buena conciencia, porque no haces cosas a escondidas. Eres transparente, no haces cosas malas cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve, eso es lo que realmente eres. ¿Cómo te comportas cuando nadie te ve? Pero sépalo bien, hermanos, que los ojos de Dios penetran toda la tierra. No te escondes de los hombres. No te cuides de los hombres. No te cuides de tu compañero o tu compañera. Cuídate de Dios. Dios penetra aún las paredes más oscuras. Dios penetra, hermanos. Dios es testigo de todo lo que haces cuando nadie te ve. Cuando no hay testigos a tu lado, Dios está ahí mirándote. Siempre cuando hagas algo, visualízalo a Dios. Dios me está mirando. Dios me está mirando. Perdóname, Dios. Perdóname. Ayúdame a hacer lo bueno. Y también son importantes para una navegación exitosa. Porque Pablo cambió de metáforas en medio de la guerra. Acuérdense, refiriéndose a algunos que habían dejado que naufragara su fe, los efesios. Dejaron que naufragara su fe porque no tenían una buena conciencia como Timón. Cuán importante, hermanos. Estos empezaron a divagar en círculos y fueron a terminar entre las rocas. Sí, así fueron los efesios. Y por supuesto, Pablo tenía tanta experiencia en naufragios. El apóstol Pablo siempre estuvo en naufragios. Varios naufragios pasó él. Como lo tenía viviendo entre soldados, de manera que ambas figuras de lenguaje le eran apropiadas. Él conocía tanto a los soldados como a los naufragios. Para él eran familiar. Por eso el apóstol Pablo usa estas metáforas para enseñarle a Timoteo. Le dice: los efesios naufragaron su fe y fueron a dar entre las rocas. ¿Por qué naufragaron los efesios, hermanos? Bueno, a estas alturas Timoteo seguramente se ha de haber dicho: bueno, pues entonces estoy aprendiendo, gran apóstol Pablo, yo quiero ser un buen soldado. Como yo también diría lo mismo, quiero ser un buen soldado. ¿Tú quieres ser un buen soldado de Jesucristo? Que seas aprobado, que seas apto y no seas inepto. Queremos ser buenos soldados. Timoteo dijo: yo quiero ser un buen soldado. También quisiera ser un buen navegante, porque estas metáforas usó el apóstol Pablo. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo?, preguntó Timoteo. Pablo le señaló a Timoteo por lo menos 4 cosas que lo ayudarían a ser un buen soldado. ¿Quieres aprender? ¿Qué debemos tomar en cuenta para ser buenos soldados? Esto el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, habla a tu comandante: sé tú un buen soldado. Esas palabras resuenan para cada uno de nosotros también. Jesucristo nos dice: yo soy su comandante y yo quiero que cada uno de mis hijos sean buenos soldados. Qué feo un soldado cobarde, hermanos. Qué feo un soldado que no sabe usar sus armas. Es por eso que Dios nos está enseñando en esta noche a ser buenos soldados y usar las armas que Jesucristo nos ha dejado. No nos ha dejado desprovistos a la intemperie para que el enemigo nos derrote. Él nos ha dejado armas que tenemos que aprender a usar en nuestro diario vivir. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que ser buenos soldados, no soldados cobardes, no soldados ineptos, no soldados inútiles. Tenemos que ser soldados que sepamos usar las armas que el Señor nos ha dejado. Una de ellas es la fe y la buena conciencia. Entonces, pues, el apóstol Pablo le va a señalar a Timoteo por lo menos 4 cosas que le ayudarán a ser un buen soldado. Eso lo vas a encontrar en 1 de Timoteo capítulo 4. Pero acá yo lo tengo ya resumido. Mira, ¿cuáles son las cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo? Timoteo, evita los mitos tontos que circulan por Éfeso. Acuérdense cómo era Éfeso. Los hermanos de Éfeso, hermanos, eran muy supersticiosos. Creían
en bañarse con ruda, creían en el gato negro, en el cuy negro, en el equeco. Hermanos, cuántas cosas que existen en nuestra sociedad, en tantos mitos, en tantas cosas vanas, hermanos, creían los de Éfeso. Y ojalá que nosotros no creamos en eso, en la cábala, en el guaylulo, en la cinta roja en la mano. No, hermanos, esas cosas ya pasaron. El apóstol Pablo dice, para que tú puedas ser un buen soldado, Timoteo, evita esos mitos tontos que circulan por Éfeso. No gastes tu tiempo discutiendo sobre cosas insignificantes. Evita las escaramuzas verbales. Al diablo le gusta distraer la atención para apartar de las cosas que realmente valen. ¿Por qué en vez de creer en supersticiones, en sueños, en cosas que no edifican, en amuletos, en cadenas, por qué en vez de creer en eso, no crees en la bendita palabra de Dios, que eso sí es una verdad eterna y profunda? No gastes tu tiempo, Timoteo. El diablo te distrae. Ay, no, que mira, cree en esto. En el horóscopo tienes que leer diario. No, hermanos, no, de ninguna manera. Eso ya pasó. La palabra de Dios es la única guía y la única verdad que te va a guiar para que tú seas un buen soldado de Jesucristo. Aún hoy este sigue siendo un buen consejo. Los líderes de las sectas modernas, igual que los de Éfeso, son especialistas en tramar enredos sobre detalles de la Escritura. Por ejemplo, los testigos de Jehová, hermanos, los sectarios, distraen la atención de las cosas principales en sus lógicas discusiones sobre minuciosidades. Si usted pelea la buena batalla basado en pequeñeces que ellos escogen, pronto descubrirás que estás peleando sobre arena movediza. No pierdas tu tiempo, amados hermanos, en hablar con un testigo de Jehová, con un adventista, con un mormón, con un israelita. No pierdas tu tiempo. El enemigo te va a distraer y te va a confundir. Sé fiel en lo que tú has aprendido, la Biblia, la palabra de Dios. Nunca te metas a discutir con uno que te predique una doctrina diferente. Evítalo. Gracias, tú sé fiel donde has aprendido. Ni intentes ponerte a discutir con nadie que tiene otra doctrina. No lo hagas. El apóstol Pablo le dice así a Timoteo: evita, para que tú seas un buen soldado, evita. Porque te van a confundir, te van a distraer de las cosas que realmente valen la pena. ¿Quieres ser un buen soldado, Timoteo? Evita esos mitos, esas palabras vanas, esas palabras huecas de sectas que no te edifican. Que tienes que guardar el sábado, que tienes que dejarte de crecer la barba, que tienes que dejarte crecer el pelo si eres hombre. Son cosas vanas, cosas que no nos alimentan nuestra alma, nuestro espíritu. Evítalo, Timoteo. Evitemos, hermanos, evitemos. Otro: mantente en condiciones, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Quieres ser un buen soldado, Timoteo? Mantente en condiciones. ¿En condiciones de qué? Yo no sé, hermanos, si Timoteo hacía ejercicio o salía a correr todas las mañanas, no lo sé. Pablo no se opuso a eso tampoco. Eso es bueno. Hacer ejercicio físico y tener un gimnasio, muy bueno, excelente. Síguelo haciendo. Eso es muy bueno. Pero su interés principal era, del apóstol Pablo le dice a Timoteo: mantente en buenas condiciones espirituales. Así como hay ejercicios para el cuerpo, amados hermanos, para ejercitarnos, para bajar la grasa, qué bueno que practiquemos eso por nuestra salud, qué bueno. También hay, amados hermanos, ejercicios espirituales. ¿Cuáles serán esos ejercicios espirituales? Y ese puede tomar más tiempo y más esfuerzo aún que los ejercicios físicos, amados hermanos. Por ejemplo, hay unos hermanos que se llaman los del Ejército de Salvación. Ellos, hermanos, se visten como militares. Ya no veo, no sé dónde están, pero he visto, sí, hermanos, que ellos se vestían como militares. ¿Cuál tú lo veías por ahí? ¿Policías? No, eran hermanos del Ejército de Salvación. Y ellos acostumbraban a ejercitar a su gente,
amados hermanos, al ejercicio que le llamaban el ejercicio de rodillas, como un ejercicio espiritual, amados hermanos, en un aspecto vital de la gimnasia espiritual, decían ellos. ¿Cuánto momento pasamos de rodillas delante de Dios? Ese es un ejercicio espiritual. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos. Mantente en buenas condiciones espirituales, para que seas un buen soldado. Y mantenerse en buenas condiciones, amados hermanos, es amar la palabra de Dios, es amar la oración, es amar la adoración, es consagrarte a Dios, asistir a los cultos de oración en nuestra iglesia, porque ahí es cuando oramos juntos, a los estudios bíblicos, porque es ahí donde aprendemos. Si tú no te ejercitas, no estarás en condiciones. Es por eso que no te debes de descuidar. Es una pena cuando nuestra iglesia está vacía los martes y los jueves. Y hay hermanos que solamente domingos. No, hermanos, eso no es lo correcto. Cada vez que la iglesia se abre, si tú quieres ser un buen soldado de Jesucristo, tienes que estar ejercitándote espiritualmente, estudiando, orando, llenándote cada día. ¿Quieres ser un buen soldado de Jesucristo? Tienes que hacer lo que te estoy diciendo. Tenemos que hacer. Ahora, otra condición que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Si quieres ser un buen soldado, Timoteo, sé ejemplo para los soldados. Pablo le aconsejaba a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Tú tienes que ser ejemplo. Que los demás digan: yo quiero ser como la hermana tal. Ay, ¿cómo quiero ser? Que tus hijos digan: yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. Por nada dejaba a Dios. En momentos buenos, en momentos malos, en las deudas, en la abundancia, en la escasez. Mi mamá estaba pegada a Dios. Mi papá estaba pegado a Dios. Nunca faltó la fe en mis padres, en mis abuelos. Yo quiero ser como ellos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, sé ejemplo a los demás. Que los demás quieran ser como tú. Que los demás quieran vivir como tú vives. Llevar la vida como tú la llevas. ¿Somos ejemplo, hermanos? Reflexiona. ¿Eres ejemplo en tu casa? ¿Eres ejemplo en tu barrio? ¿Eres ejemplo en tu universidad? ¿En tu colegio eres ejemplo? ¿Eres ejemplo en tu iglesia? Sé ejemplo, que ninguno tenga. Le decía el apóstol, porque Timoteo era joven, pues apenas tenía ni siquiera 35 años. Y en ese tiempo, 35 años todavía era un adolescente. A los 50 años recién era un hombre maduro. Por lo tanto, el apóstol Pablo, tal vez Timoteo se sentía limitado por su edad. Pero el apóstol Pablo le dice: Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Tú sé ejemplo. ¿Ejemplo en qué? En todo. En todo. En la actualidad, en la sociedad actual en la que vivimos, un hombre de 35 años de edad puede ser aceptado como un ejecutivo emprendedor. En el tiempo de Timoteo era diferente. Si usted quiere saber lo que siente alguien en la situación de Timoteo, imagínese que es un teniente joven reciencito graduado. Así se sentía Timoteo. Y que ha sido encargado de un grupo de veteranos de guerra. Así se sentía Timoteo, hermanos, en Éfeso. Al estar enfrente de la iglesia de Éfeso. Como un jovencito recién graduado del ejército. Y que ahora va a estar al mando de veteranos, de hombres viejos ya. Y él va a ser el líder. Y el apóstol Pablo le dice: que estos veteranos te respeten. Porque tú das buen ejemplo, Timoteo. Que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, pues, en tal situación, imagine el consejo al joven teniente: no permitas que nadie se ría de ti porque eres joven. No lo permitas, Timoteo. Va a depender de ti, le dice el apóstol Pablo. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Es cierto que fácil es decirlo a veces, pero hacerlo es otro cantar. Usted no puede evitar que tengan en poco tu juventud, dando órdenes militares o aprendiendo a manifestar un carácter más colérico que nadie. La forma de hacerlo es siendo buen ejemplo para todos.
Cuando tú seas un buen ejemplo, hermanos, tu jefe te va a respetar, tu patrón te va a respetar, tu papá, tus hijos te van a respetar. Cuando seas un buen ejemplo, aprendamos a ser buenos ejemplos, hermanos. Un comentarista decía, tenía que destacarse en estas mismas cualidades en los jóvenes, en los cuales los jóvenes suelen ser diferentes. Timoteo tenía que tener, ¿qué cosa? Seriedad. Los jóvenes muy pocos son serios, hermano. Todo lo agarran a veces a la ligera. Pero el apóstol Pablo le dice, Timoteo, tú tienes que ser una persona seria. No ser tan coqueto ni tan coqueta. No, una persona seria, formal. Tienes que ser prudente. Prudente. No te metas donde no te llaman. No acapares toda la conversación. Sé prudente. Habla cuando tengas que hablar y cállate cuando tengas que callarte, Timoteo. Para que esos veteranos, esos viejos que se creen ya, te respeten. Tienes que ser serio, prudente. Tienes que tener consideración por los demás. Considera a todos. No margines a nadie. Sé con todos igual. Jóvenes, viejos, adultos, sabios, ignorantes. Tienes que hacerte a todos. Si quieres que te respeten, que no tengan en poco tu juventud, Timoteo. Hermanos, cojamos esos consejos también para cada uno de nosotros. Tienes que ser íntegro. Íntegro. La alabanza es hermosa en los íntegros, dice la palabra. Íntegro, derecho, transparente. Que no escondas nada. No hagas las cosas entre gallos y medianoche. No arregles nada bajo la mesa. Sé íntegro. Y dominio sobre las pasiones. Eso sobre todo porque Timoteo era joven. Le dice el apóstol Pablo, tienes que tener estas cualidades y dominio sobre las pasiones juveniles. Qué grandes consejos, hermanos. Tomémoslo. Es cierto que estos pueden ser problemas para la juventud. Todo esto que hemos nombrado, la seriedad, la prudencia, la consideración por los demás, la integridad y el dominio sobre las pasiones juveniles. Esto puede ser problemas para la juventud, para nuestra juventud. Pero Timoteo había sido elogiado, por lo menos en dos aspectos. La consideración con los demás, él era a todos el hermano Timoteo. Él daba confianza a toda clase de gente, hermanos. Él nunca decía con este sí, con este no. Él era el hermano Timoteo. Porque un hermano puedes contar en todo tiempo. Con un hermano puedes contar en la abundancia, en la escasez, en la pobreza, en la riqueza, en la tristeza, en la alegría. Con un hermano cuentas en todo tiempo. Y Timoteo había sido elogiado por esto. Muchos le dijeron, el hermano Timoteo. Con él sí a él sí le puedo contar. Con él puedo abrir mi corazón, porque sé que no va a chismosear a los demás. No, él es mi hermano. Qué lindo, hermanos. Entonces, pues, Timoteo había sido elogiado, por lo menos en dos aspectos. En la consideración con los demás y en la lealtad. Timoteo era leal, era fiel. Amados hermanos, o sea, la caridad y la fe. Pablo le había escrito a los filipenses que nadie se interesaba más por ellos que Timoteo. Pablo dijo a los filipenses, nadie les considera igual que yo es Timoteo. Mi mismo sentir tiene Timoteo. Así que si va Timoteo, es como estaría yendo yo mismo. Así decía Timoteo, hermanos. Digo el apóstol Pablo. Y si Timoteo era capaz de demostrarles a los efesios esa misma clase de amor, sería el ejemplo que ellos necesitaban. Su fidelidad nunca fue puesta a prueba. Qué grandes virtudes de este joven Timoteo. Ojalá que nosotros, amados hermanos, imitemos esto en nuestro diario vivir. Vamos a ser buenos soldados de Cristo. Aquí ya vamos a terminar, hermanos. Continuaremos en nuestra próxima clase aprendiendo de las cualidades que debemos de tener para ser buenos soldados de Jesucristo.
Aquí nos quedamos, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude a ser hacedores y no tan solamente oidores. Que pongamos en práctica. Que nadie nos tenga en poco. Que tengamos una fe y buena conciencia. Amados hermanos, considera eso en tu corazón, en tu mente. Y si queremos ser buenos soldados, tomemos en cuenta estos grandes consejos que el apóstol Pablo lo dejó escrito en 1 de Timoteo y en 2 de Timoteo. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar. Muchas bendiciones.